Pues la ley de paridad, que aún tiene que tramitarse por el órgano legislativo, supone que, o pretende que el 40% de los órganos de decisión, como lo dijiste, de la vida privada o pública o de la vida política o económica, esté formado por mujeres o por hombres en caso de que sean el género menos representado. Algunos ejemplos de dónde se aplicaría esto, pues por ejemplo en las listas electorales, unas listas que tendrían que ser paritarias con los nombres alternos de hombres y mujeres en lo que se conoce como listas cremalleras, listas que afectarían a las elecciones municipales o generales, también a las de los diputados para el Parlamento Europeo. Pero lo más relevante por la gran brecha de género que existe es en que se aplicaría en las grandes empresas, las de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anualmente. Y es que la representación de mujeres en los consejos de administración de estas no llega ni al 30%. Entonces, con esta ley de aprobarse, lo que hasta ahora son solo meras recomendaciones o códigos de buenas prácticas o de buena conducta, sería una obligación. Así, de aprobarse, España estaría cumpliendo con la directiva europea 2 años antes de la fecha límite, puesto que el bloque lo tiene previsto para que entre en vigor en julio de 2026. Sin embargo, la idea es que, de aprobarse en España, esta ley de paridad entraría en vigor en julio de 2024. Marina, pues seguiremos de cerca la tramitación de esta propuesta, pero hay otro tema que está siendo la piedra en el zapato del Gobierno de España desde hace unas semanas. Se trata de la Ley de Libertad Sexual, una ley, recordemos, que surgió tras el caso conocido como La Manada, en que en 2016, recordemos, 5 hombres violaron a una joven de 18 años. Los hombres fueron solo condenados en un primer momento por abuso sexual y no por violación, algo que luego rectificó el Tribunal Supremo. Hoy, el ala socialista del Gobierno de la coalición, junto con Unidas Podemos, ha propuesto modificar la ley. ¿Por qué? Pues porque esta ley, que fue un clamor social que surgió después de este caso, como bien decías, y que a petición popular, lo que hace es unir 2 penas en uno. Lo que antes se diferenciaba entre abuso o agresión, dependiendo de si había violencia o no, todo se considera ahora agresión, independientemente de que haya habido intimidación o no. Además, también se cambiaba lo que se considera consentimiento. Antes, el no resistirse, en el Código Penal anterior, el no resistirse se podía interpretar como que había habido consentimiento, algo que la ley del solo sí es sí, como bien su nombre indica, pretende o quiere o obliga a que haya un consentimiento claro y libre para que se considere que había consentimiento. Sin embargo, la unión de estas 2 penas, de abuso y agresión, lo que ha hecho es que se hayan unido también las horquillas de penas, desde las más bajas hasta las más altas. Y eso ha hecho que en la revisión de penas, que es un derecho constitucional de los presos en España, se hayan rebajado más de 700 penas a agresores sexuales y se haya excarcelado a más de 70 agresores sexuales, lo que ha hecho saltar las alarmas. Por eso el PSOE quería modificar esta ley y es lo que se ha debatido hoy en el Congreso de los Diputados a mis espaldas, pero lo que pretende entonces es que la violencia o la intimidación se convierta en un agravante más, pero Unidas Podemos lo que dice es que entonces esto vuelve a poner el foco de la atención en si la víctima se ha resistido o no, es decir, si ha habido violencia o no, y no en el consentimiento, que era el alma de esta ley del solo sí es sí. Y una cosa más, termino, todo esto se da en contexto del 8M, en el que mañana miles de mujeres y de personas saldrán a las calles de Madrid de nuevo por segundo año, divididas porque hay una parte del feminismo que no está de acuerdo con las políticas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en temas como, por ejemplo, los derechos de las personas LGBTI, la prostitución o la pornografía.